¿Vivís un caos familiar? ¿En tus finanzas o con tu pareja? ¿Te discriminan? ¿Nadie te entiende? ¿Tenés alguna denuncia o problema al que nadie da respuesta? Queremos ayudarte en nuestro segmento Debates y Soluciones. En horas de la madrugada de este lunes fue asesinado el señor José Antonio Ruiz, de unos 50 años, tras sostener una fuerte discusión con su hijo, quien supuestamente se molestó por el llamado de atención que su padre le hizo por llegar tarde a la casa. El joven, identificado como Ronnie Jackson Ruiz, de 26 años, sin mediar palabras le propinó 2 estocadas con pico de botellas en el cuello y huyó del lugar con el arma de fuego que el ahora occiso tenía en la vivienda ubicada en la colonia 14 de septiembre. Siempre han tenido pleito ellos. Siempre. Sí, la vez pasada fue él, le quitó la pistola, también, y se agarraron casi se agarran a cuetazos. ¿Eran constantes siempre estos pleitos? Sí, siempre. El señor manejaba su arma. Sí, tenía su pistola y ahorita no está. ¿Ustedes desconocen los motivos del por qué ellos vivían peleando? Siempre por el asunto de licor. ¿Ellos andaban tomados? Sí, los dos. Sí. ¿Seguro? ¿Andaban tomados o armados? Sí, así es. La policía del Distrito 5 realizó un rápido operativo en la colonia y a pocas cuadras del lugar del crimen se logró la captura del desnaturalizado hijo que privó de la vida a su padre, pero no se le encontró el arma de fuego. ¿Qué tenés que ver vos con la muerte del señor? ¿Ah? La chacha aquí. Son constantes los problemas entre ustedes, ¿es cierto? Sí. ¿Qué tenés que decir al respecto? ¿Y el arma de fuego que portaba, hermano? Los vecinos, consternados con el macabro hecho, aseguraron que Ronnie discutía todos los días con su padre y lo amenazaba de muerte hasta que logró su objetivo. Pero después se escucharon los gritos y llegó la señora a pedir ayuda. Y cuando vinieron todos, pero eso ya venía de hace rato que estaban. Dicen que el hijo constantemente se vive peleando con su papá, ¿es cierto? Sí, de esto sacó el arma tirando balazos ahí. La policía trasladó a la delegación al culpable de este crimen para ser puesto a la orden del Ministerio Público, mientras el cuerpo sería trasladado a medicina legal. El violento y sangriento hecho sucedió del Colegio Independencia, 5 cuadras al sur. Con imágenes de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Bueno, y vamos a iniciar debates y soluciones en este momento con nuestros especialistas, citando un pasaje bíblico, Éxodo 20:12, honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que el Señor tu Dios te ha dado. Igual que Proverbios 1:8, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no abandones la enseñanza de tu madre. Eso es lo idóneo, ¿verdad?, que nosotros como cristianos podemos practicar. Sin embargo, se han visto casos tanto a nivel internacional como también acá en nuestro país, que para nosotros pues es escalofriante saber que la agresión que puede padecer un padre de parte de sus hijos. Imagínate, hay algunos que comenta que dice cría cuervos y te sacarán los ojos. No sabemos. Vamos a estar hablando con los especialistas. Xochitl Ocampo. Así es, le damos la bienvenida a quienes siempre están con nosotros, acompañándonos, llevando consejos importantes para la familia. En el aspecto psicológico, el doctor Ludendorff Suse Montiel, y también en el aspecto penal, la licenciada Astrid Bracamonte, que va a estar hablándonos hoy desde el bufete de Leupoli sobre el tipo penal que se ha cometido en este caso tan lamentable. A todos nos conmovió definitivamente empezar el mes de agosto con este trágico suceso. Y también la Biblia dice, Odili, que se verán cosas y que los hijos están matando a sus padres. Eso es terrible. Bienvenido a nuestros invitados. Muchas gracias, como siempre, por este espacio que se le brinda a la población en cuanto a estos temas tan relevantes y tan importantes que lamentablemente, ¿verdad?, son objeto de estudio, ¿verdad? Porque en este caso tan lamentable, donde un hijo priva de la vida a su padre, es un hecho bastante lamentable, porque no es lo que se espera, ¿verdad? Lo que se espera de un hijo es el cuidado para sus padres cuando ya han alcanzado una edad después de todo el amor que se le ha brindado. Sin embargo, ¿verdad?, nuestro sistema, nuestro código establece esa posibilidad de que se dé la privación de la vida de un hijo hacia un padre, y por eso se castiga esa acción, ¿verdad? Esta es una conducta parricida la que estamos viendo, donde el código establece la sanción que existe en cuanto a la privación de la vida que hace un hijo hacia un padre, ¿verdad? En este caso estamos viendo que estamos frente a un hecho. Si bien es cierto, aparentemente lo que nosotros logramos observar a través de la televisión, de las noticias, pues que no se encontró el arma, pero también observamos que la persona tiene sangre en todo su cuerpo, y eso es objeto también
de que se haga una valoración a través del Instituto de Medicina Legal para saber qué tipo de sangre es la que tiene esta persona. Es que según el reporte de nuestro periodista que cubrió esta nota, este suceso, fue con un pico de botella, que el muchacho bajo los efectos de droga, que el licor es una droga, ahí no hay que equivocarnos, el licor es droga, bajo efectos de droga vino y lo hirió en el cuello, quitándole la vida, pues fue con un pico de botella supuestamente, esa es la información preliminar. Entonces, en ese caso, yo me imagino que ya a esta altura ya debe de haber un dictamen médico legal elaborado por el Instituto de Medicina Legal, donde indican cuáles fueron las causas de la muerte y también quién se la provocó, porque efectivamente es una muerte homicida, no es una muerte suicida, no fue una muerte realizada por la persona que ahora pues ya no existe, que es el señor. En este caso, pues esta persona va a enfrentar un proceso por el delito de parricidio ante las autoridades competentes, ¿verdad? Doctora, Entonces, ¿sería un agravante el hecho que él hubiese andado bajo los efectos de algún tipo de droga o tomado también, que es otra parte de las adicciones que pueden tener los seres humanos? ¿Hay algo agravante decir, se exime de ese hecho? No, pues no es ninguna eximente de la responsabilidad el hecho de que esta persona ande bajo los estados de una sustancia como es el alcohol. En una ocasión alguien decía, es lamentable que ahora cada vez que hay un hecho trágico, como puede ser la muerte de una mujer a manos de un hombre o la muerte de un padre a manos de un hijo, se estén amparando bajo figuras establecidas como eximentes de responsabilidad, como es la locura, el trastorno o el estado de embriaguez. Es decir, el Código Penal no establece que estas sean circunstancias que eximan o que atenúen de la responsabilidad penal. No, al contrario. Y a esto no solo le suma el estado de esta persona que cometió el hecho, sino que además escuchar que hay testigos que dicen de que que todos los días habían problemas, discusiones y que siempre indicaba que lo iba a matar. Entonces es una persona que ya había anunciado y no necesariamente bajo un estado con una sustancia como el alcohol. Es decir, una persona que ya tenía pensado. Desde ahí no podés alegar ninguna circunstancia que vaya a eximirlo de la responsabilidad o de una situación que vaya a atenuar la responsabilidad. No, aquí no hay ninguna circunstancia a favor de esta persona para que no se le castigue por esta conducta parricida. Doctor Ludendorff, en cuanto a lo que decía la doctora, que él ya había anunciado, él ya como que venía planificando, ¿puede haber algún tipo psicológico ahí? Sí, ¿algún problema que pueda tener esta persona? Sí, lamentablemente, ¿verdad? La influencia del alcohol en algunos hogares está formando hijos con este tipo de antivalores, ¿verdad? Donde se pierde el respeto a los seres que nos han dado la vida, ¿verdad? Sí. Y esto no es una cosa que viene probablemente desde este momento que se dio el asesinato, sino simplemente desde tiempos antiguos, desde que esta persona mató a su padre, probablemente desde la niñez está viendo alcoholismo, está viendo maltrato, está viendo separación, está viendo violencia, el padre maltrata a la mamá, le pega, entonces él va creciendo con este rencor, con este odio, y ya cuando tiene su edad para ingerir licor, esto agrava más la situación. Y vemos en este momento que se ha llegado pues ese odio que se tenía probablemente desde pequeño, ha explotado con el alcoholismo, pues agravando la situación. Entonces es probable que haya sido un hogar conflictivo desde la niñez de esta persona que mató a su padre. Aquí hay una situación difícil, doctor, porque me imagino que es algo que se repite en muchos hogares, donde los hijos viven en la casa de los padres, por lo tanto deben respeto. Claro. Si no quieren someterse a la disciplina que le inculcan los padres, que le ordenan los padres, entonces lo más indicado es que se vayan a otro lado. Claro. Pero ¿qué pasa? Dicen que constantemente el papá le llamaba la atención por llegar tarde, inclusive por el efecto del licor. Entonces, comparar ese caso con otros más, que voy a mencionarle luego en los mensajes de texto que ya nos han llegado. Xochitl, es que lo que pasa es lo siguiente, probablemente los padres de familia no están poniendo límites a sus hijos desde la infancia, y ya cuando los quieres poner en adolescencia es muy difícil, porque el adolescente se cree muy autónomo, se cree muy capaz de hacer las cosas y se cree que el mundo es de él. Entonces a estas alturas no puede un padre de familia gobernar la vida de un adolescente, máximo si anda en droga, si anda en pandillas o si anda con gente que está influenciándolo negativamente.
Entonces el trabajo se empieza a hacer desde la infancia, crearle esos valores con respeto a los demás, valores morales, ¿verdad? Que el sentido de respetar la vida, valores cristianos, que el que mata pues no es bíblico, ¿verdad? Todos esos valores tienen que ser inculcados desde la niñez y van a ver que los resultados van a ser diferentes. Valorar algunas acciones y actitudes del niño también. Por ejemplo, yo veo algunas ocasiones rabietas de niños desde pequeñitos o adolescentes que empiezan, ¿me entiendes? O te pica o alguna cosa que le dicen. Son signos y palabras que nosotros no debemos permitir a nuestros hijos, doctor. No debemos dejar pasar, ¿verdad?, esa situación. Porque que parecieran tan sencillitos. Pareciera tan sencillito, pero fíjate que hay padres de familia o familiares dentro del hogar que estimulan ese tipo de comportamiento negativo, refuerzan la conducta negativa del niño. Por ejemplo, hay casos que yo tengo pacientes de 3 años que llegan a la consulta quejándose de que el niño le pegó a la abuelita en la cara, ¿verdad? Entonces eso no puede ser. Alguien está apañando esa conducta, alguien se está riendo, entonces lo ven como una gracia, sí. Y más bien debería ser corregida esa acción en ese momento. Y inculcamos, ¿verdad?, el respeto a los mayores, el respeto a los adultos. Entonces permitir situaciones y promover conductas de este tipo más bien perjudican a los niños y tenemos las consecuencias cuando ya son adolescentes. Quiero leer algunos mensajes de texto que ya están haciendo llegar nuestros amigos desde Matagalpa. Se reporta, dice: yo tengo 33 años y no tengo hijos, pero tengo 3 entrenados, los quiero, los aconsejo, pero ellos se molestan porque mucho los aconsejo que no anden de vagos a medianoche. Les gusta estar en el parque con los celulares y ya les he dicho que es peligroso porque los pueden matar por un celular. La policía sabe, se da cuenta quiénes son y no hacen nada. Se reporta desde Matagalpa. Y dice que, respecto al caso que estamos hablando, dice que a su parecer ese padre fue alcahueto con ese muchacho que es un asesino. Le dio muchas alas. Buenos días, yo opino que así como la policía prohíbe el consumo de marihuana, ¿por qué el alcohol no? Si es en perjuicio a la salud. Buenos días, me parece que deberían de darle una cadena perpetua a ese desnaturalizado. Otro mensaje por acá dice: mi hija ha llegado a pegarme. Me quitó a mi nieta y yo era la que la había criado. Sí. Pero en estos casos, independientemente, nosotros no podemos decir si realmente el señor era o no alcahueto, ¿verdad? Porque lo que nosotros escuchamos es que le llamaba la atención. Sus razones tendría, ¿verdad?, el señor para permitir que esa persona siguiera conviviendo en su techo. En ese sentido, nosotros no podemos cuestionar. Sí. Aquí lo que nosotros no podemos dejar pasar, ni se puede permitir, es el hecho de que no se sancione una conducta de esta naturaleza, porque bajo ninguna circunstancia se establece la posibilidad de que una persona prive de la vida a otra, a no ser, y así lo establece, ¿verdad?, nuestro código, cuando se habla de causales de justificación, cuando uno actúa amparado como sería una legítima defensa. Porque evidentemente en esos casos sí, nadie está obligado a soportar el ataque de otra persona. Cuando es su vida o la de la otra persona. Exactamente, cuando es tu vida o es la otra, o es la vida de un tercero o de un familiar, evidentemente no está obligado a permitir que priven de la vida. Y entonces esa es la única causal que de alguna manera el código te permite que cuando actúas amparado en una causal de justificación, donde hay dos bienes jurídicos del mismo valor, como en este caso es la vida, vos no estás obligado a perder la tuya. Pero de ahí bajo ninguna circunstancia. Si a estas alturas venir a tratar de decir, lo que pasa es que este señor es alcahueto, tratar de decir, él es el que tiene la culpa él se lo buscó, pues, por haber sido permisivo. No, eso nosotros no lo podemos saber, porque realmente nosotros tenemos conocimiento de esto hasta que ha pasado este hecho grave, lamentable. Y dentro de los mensajes que se hablaba de cadena perpetua, nuestro código no contempla esto. No, en este caso se establece una pena de 15 a 25 años y pueden haber circunstancias que agravan si el delito se comete con circunstancias del asesinato, como es la alevosía, como es el ensañamiento o el hecho de hacerlo a través de paga, de una recompensa. O si tuviera antecedentes este muchacho, tal vez eso podría influir. Si tuviera antecedentes, el antecedente va a ser posiblemente una circunstancia que agrave la responsabilidad, pero yo no lo puedo sancionar por ese antecedente porque la ley me establece que es por ese hecho que él cometió. Doctora, permítame que le debo establecer, por favor, porque tenemos una llamada. Gracias por esperarnos a la persona que está en línea. Buenos días, adelante, le escuchamos. Buenos días. Bienvenido, caballero. Hay un muchacho que trata mal a su mamá, bueno, hasta le ha pegado. ¿En qué sector es esto, Juan? En San Rafael del Norte.
Oh, ¿ustedes lo han denunciado ante el Ministerio de la Familia? Sí, ese es el tema que le quería comentar. Sí. Se ha denunciado por parte de la familia, pero lo que pasa es que la señora, ella se pone en contra. Todo lo niega y entonces las autoridades no pueden hacer nada. ¿La edad de ese muchacho cuál es? Como 30 años tiene. Ah, y es un hombre mayor. Sí, ¿Qué les parece? Sí. Y yo quería ver a ver qué consejos me pueden dar, a ver si ¿Qué les parece? qué puede hacer la familia. Ay, Porque qué triste, la señora lo encubre a su propio hijo. Difícil, doctora. Vamos a regresar con la respuesta de esta persona porque vamos a hacer una brevísima pausa comercial y ya regresamos. Bueno, rápidamente la respuesta de la doctora acá de la llamada que recibíamos, ¿verdad? Antes de llegar al corte, de pasar al corte y luego pues los mensajes de texto que hay una importante cantidad. Doctora. Bueno, en este caso, ¿verdad? De la llamada es un hecho bastante lamentable de que esta persona esté agrediendo a su mamá, pero es más lamentable el hecho de que la mamá diga que no. ¿Por qué? Porque miren, si bien es cierto, esa acción que esta persona está cometiendo constituye un delito de violencia física en contra de la madre y que está protegido por la ley 779, pero las autoridades, en este caso la Policía Nacional, mi familia, los jueces, tienen impedimento, porque si la propia víctima está diciendo que no tiene nada, entonces ¿cómo actuar, verdad? ¿Qué más que la víctima diga, yo estoy, sí, es cierto, yo sufro el padecimiento, me está maltratando, pero en este caso la víctima dice que no hay nada, que no pasa nada? Entonces, lamentablemente, es un hecho, es un delito que se persigue de manera oficiosa, es un delito de acción pública. Sí. Los testigos, en este caso, si los vecinos, que son los que escuchan, los que ven, los que observan este hecho, pudieran grabar esa situación, entonces evidentemente se podría hacer algo. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista psicológico, pues la señora puede tener un problema. Y ese mismo problema psicológico es la que hace que ella sobreproteja a esa persona que es su agresora. Sí. ¿Verdad? Y entonces es necesario que la valore el especialista para que nos determine qué es lo que está pasando con esta persona que es víctima de violencia y que está aferrada a decir que no. Pero tenemos que buscar de otras fuentes de prueba. Es decir, ya sabemos que no contamos con el testimonio de la víctima porque ella dice que no está sucediendo nada. Pero sí es un hecho notorio, un hecho público, que hay personas que escuchan y que también observan. Sería bueno que lo grabaran a través de video, que lo grabaran a través, si es que no lo observan, sino que escuchan, también grabarlo y presentarlo, porque es un delito de acción pública. Entonces, con solo el hecho de la noticia criminis, perfectamente la policía va a investigar, pero si las personas evidentemente presentan la denuncia y resulta de que simplemente denuncian, pero a la hora de que se va a soportar esa investigación, la policía no tiene evidencia, el Ministerio Público no podrá desestima el caso completamente. Exactamente, porque no tienen elementos. Es decir, nuestro sistema procesal actual nos obliga a presentar medios de prueba. Entonces, ¿qué pasa? Una persona denuncia, se recepciona la denuncia, pero a la hora que se procede con la investigación no hay suficientes elementos que indiquen que esa persona está cometiendo esa acción delictiva y por lo tanto hay un freno de quien le corresponde ejercer la acción. Doctora, ¿hay algún mensaje para las madres? Porque definitivamente, y ahí lo decía una de nuestras amigas televidentes, cría cuervo y te sacarán los ojos. Es difícil, definitivamente, cuando uno trae al mundo a un hijo, no espera que ese sea su enemigo o que se convierta en su agresor y peor en su homicida, en un asesino. Sí. Entonces, ¿algún consejo a esas madres, a esos padres? Sí, los consejos, bueno, quería referirme al tema, ¿verdad?, de por qué actúa así una madre de familia, como que siente placer que este hijo la castigue físicamente. Fíjate que entramos en conductas autodestructivas, conductas patológicas que son dignos, ¿verdad?, que la población entera no lo entiende, ¿verdad?
Entonces son dignos de estudio para determinar en qué momento se está convirtiendo en un masoquismo, ¿verdad? Y en un sadismo. Entonces se vuelve en un círculo sadomasoquista. El sadista que produce daño a la persona, a su mamá, y el que la recibe como masoquismo, que siente el placer, y entonces están en este círculo que se agrada. Probablemente, el Señor no nos dijo, pero probablemente al final estas personas, el hijo y la mamá, se llevan completamente bien después que ha pasado la crisis de rabia y la crisis de castigo hacia la madre. Sería interesante investigar esa. O le tiene miedo, doctor, o no le quiere hacer daño, no lo quiere echar preso. Y está la otra parte, que es el extremo, como tú dices, pues el extremo de que la vaya a matar y que le sienta pánico, que sienta pavor, ¿verdad? Entonces usted me decía, Xochitl, ¿qué hay que hacer en este momento, verdad? Que nuestra juventud, y se están viendo casos muy frecuentes, ¿verdad? Ya vimos aquel caso donde el hijo mató al papá, la hermana, ¿verdad? Eso fue muy grave, muy triste para la sociedad nicaragüense. Entonces, son los valores con los que estamos inculcando a nuestros hijos, ¿verdad? El que te exija a un niño de 4 años que le des una computadora, que te exige de 7 años que ya le compres la tablet y le estás proporcionando, le estás dando, pero no le estás pidiendo que cumpla con cosas importantes, por lo menos en arreglar su cama, en barrer el patio, o sea, que tiene que ir, lo que le das, le tiene que ir a la mano con las responsabilidades que tiene que hacer. Y, ojo, al niño no se le castiga físicamente a los 12 años. El castigo físico debe desaparecer a esa edad, porque lo que estás ganando es que te vaya a faltar el respeto. Los castigos físicos se establecen solamente para corregir en casos extremos y se establecen desde la niñez hasta los 10 años. Después de los 10 años o 12 años no puedes usar castigo físico porque te da irrespeto y violencia, y más cuando son agregados algunas drogas, ¿verdad? Esto distorsiona la mente de este ciudadano y empieza a hacer lo que ha querido hacer siempre. Bueno, muchas gracias. Quiero enviar saludos a la joven Claudia Alvarado, que hoy está de cumpleaños, así que saludos para ella y que esperamos que la pase muy bien. Bendiciones. Muchísimas gracias, ¿verdad, doctora? A usted también por apoyarnos, a usted, doctor. Claro. Cuando, ya antes de irnos, cuando usted dice castigo físico, no estamos hablando, como decía también la doctora, es que de golpearnos con un zapato, ¿no? Con esto. Claro, no, eso no es castigo físico, eso es violencia. Eso es querer desquitarme la cólera que traigo cuando veo a mi hijo que ha cometido una acción que no es buena. Entonces no puedes darle con el cordón de la plancha, eso es absurdo. No lo puedes, por ejemplo, golpear con tus puños, eso no es castigo correctivo, eso es violencia y se te va a revertir hacia vos. Cuando sea adulto, cuando sea un preadolescente o un adolescente, te va a reclamar y te va a faltar el respeto. Por otra parte, nunca hables mal de la conducta negativa del niño frente a otras personas, eso lo agrede y lo humilla. Entonces va creciendo con ese rencor hacia ustedes, padres de familia. Gracias, doctor. Sí, en estos casos, ¿verdad? Como decíamos anteriormente, hay que hacer una separación en lo que es el maltrato, lo que son actos de violencia en contra de un menor y lo que tiene que ver con las medidas de corrección. No podemos decir ni atribuir que medidas de corrección hacia un menor, porque es desde ese momento que, como decía el doctor, se van creando los valores y también los desvalores. Entonces, desde ese momento se debe de corregir cuando hay una conducta inadecuada, pero eso no significa que sea violencia. Ahora, aquí a todo le llamamos violencia y entonces también hay un miedo de querer corregirlo. No, las medidas de corrección, las medidas disciplinarias, el Código Penal las establece. Es decir, fuera de aquellos casos de medidas de corrección, lo que no se va a soportar es que exista la violencia. Y es que tampoco le vas a tirar el tacón del zapato, ni le vas a tirar una cebolla o le vas a tirar lo que tenés a mano, porque eso sí genera violencia. Muchas gracias, doctora. Pero las medidas de corrección siempre han sido permisivas. Y yo creo que porque nosotros tuvimos medidas de corrección de nuestros padres, tal vez somos diferentes. Y somos lo que somos. A una nueva generación que existe ahora. Astrid Bracamonte, del bufete jurídico de la UPOLI. Muchísimas gracias también al doctor Ludendorff Susse Montiel, de la Clínica de Psicoterapias, ¿verdad? Psicología Integral. Psicología Integral. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que Dios los bendiga. Que tenga un excelente día. Nadie nace aprendido para ser padre, pero tenemos los especialistas y podemos guiarnos con ellos para evitar, ¿verdad?, tener un futuro como el de estos padres que han muerto, ¿verdad?, a manos de sus hijos e hijas. Bye, bye.